Licenciado, buenos días. Lice, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Lo importante es saber que se encuentran muy bien, chicos, no como Buenos días, Licia. uno enfermo por acá, pero bueno, no se olviden, chicos, tenemos que Buenos cuidar días, Lice. bastante. ¿Cómo está? Muy buenos días. El clima, especialmente aquí en Quito, está bastante variado y obviamente pues tenemos que tener las medidas de recomendación, ¿no? Abrigarnos bien, tomar bastante líquido, consumir vitaminas y obviamente cuidar nuestra salud, que es lo más importante, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el tema del día de hoy es acerca de la civilización india, ¿no? Que es una de las Muy buenos culturas que días. básicamente dejaron directamente un desarrollo incipiente dentro de su sociedad, hablando de la civilización india y de los aportes que al día de hoy son importantes mencionarlas, ¿no? Adicional, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 22 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿sí? Bien, adicionalmente, por favor, no nos olvidemos de tener la documentación al día. No se olviden, por favor, de tener lo que es pensiones al día, tareas al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Avanzamos, por favor. Me regalan un segundito y les voy a compartir pantalla. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de culturas o civilizaciones antiguas, una de las más representativas es de la civilización de la India, ¿no? Que básicamente fue una cultura donde se representa directamente lo que son, perdón, donde se representa directamente lo que son aportes, hablando de la arquitectura, hablando de la economía, hablando directamente de la actividad del comercio. También, si bien es cierto, la civilización india también fue grande porque logró adoptarse directamente cerca de un río importante o los ríos importantes acá, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito de la civilización china, ¿cómo se llamaban los ríos más importantes? ¿Se acuerdan? Tal vez 10 en este momento, ¿cómo se llamaba? De la civilización china, ¿cómo se llamaban los dos ríos más importantes? ¿Nos acordamos tal vez? Río Amarillo. El río amarillo y el río azul, rojo azul. Excelente, muy bien. El río Amarillo y el río Azul, ¿no? O mejor, también conocidos como el Yangtze-Kiang y el Huanghe, ¿no? Que generalmente fueron los dos ríos que generalmente se asentaron lo que son las culturas asiáticas, ¿no? Ahora, dentro de la civilización india, básicamente el río más importante o los ríos más importantes acá era el río Indo y el río Ganges, ¿no? Que son directamente los ríos que permitieron tener un crecimiento fuerte dentro de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, la civilización india, por ubicación central, obviamente se dio el aparecimiento en el Valle del Indo, que generalmente fue el sitio en donde básicamente estas tribus, estas comunidades, lograron en su momento desarrollarse como civilizaciones, ¿no es cierto? Bien, en este momento, por favor, me ayuda en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita María Toto, por favor. La civilización india. Gracias, licenciado. La civilización india. La India es una de las civilizaciones del mundo más antiguas que existen. La cultura del Valle del Indio tiene sus inicios hacia el 6000 antes de Cristo. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja y muy diferente a la occidental. Entonces, justamente podemos determinar que en el Valle del Indo, directamente en los años 6000, se dio pues el aparecimiento de la cultura de la India, ¿no? Aquí en esa imagen, ¿qué podemos detallar? El Es Taj una Mahal. iglesia
Excelente, muy bien, el Taj Mahal, que básicamente destacan algunas características importantes, ¿no? Aquí tenemos lo que son sus columnas, aquí directamente tenemos lo que son sus cúpulas, ¿sí? Que básicamente es una característica esencial de estas culturas, ¿no? Aquí podemos encontrar los arcos de media punta, las columnas y obviamente pues la representación directa de su entrada, ¿no? Que son obras que al día de hoy todavía son consideradas pues patrimonios de la humanidad, ¿no? Muy bien, vamos acá, la ubicación. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Ricardo Veloz, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas La tardes. civilización hindú surgió alrededor del año 3300 a.C. y 1300 a.C. Se ubica en los pueblos Harappa y Mohenjo-Daro, las primeras poblaciones de las que se derivan el resto de los pueblos. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es un crecimiento de estas primeras tribus, de esas primeras comunidades dentro de estos territorios, ¿no? Mohenjo-Daro y directamente Harappa son los sitios en donde inicialmente se dio lo que es una unión de estos territorios y obviamente se dio pues el paso a la civilización directamente de la India, ¿no? Sí, aquí podemos encontrar inclusive territorios, por ejemplo, como el Nagas, Malavas, también encontramos lo que son territorios como Bacatacas, Salancayanas, que generalmente fueron sitios en donde vivían lo que son pequeñas comunidades, pequeñas tribus y que obviamente con el pasar de los años fueron unificándose, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar algunos imperios que básicamente empezaron a formarse dentro de sus territorios, ¿no? El imperio Chandragrupa I, hablamos también Chandragrupa II, hablamos también tribus, hablamos también de comunidades conocidas como la Gupta y que obviamente vivían en estos territorios, ¿no? Pero en fin, lo importante a destacar es que Harappa y Mohenjo-Daro básicamente fueron los pueblos que empezaron a darse la unificación y obviamente con el pasar de los años se fortalecieron directamente como civilización, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de su organización social. ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Ashley Oña? ¿Estamos ahí? Señorita Ashley Oña, ¿no? Listo. Sin asistencia, 0. ¿Me ayuda por favor la señorita Carola Recalde? Licenciado, buenos días. Buenos días, por favor. La organización social de los indios era bastante marcada y se dividía en varias castas, principalmente en 4 castas que eran las más importantes. Las brahmanes, estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo. Era una especie de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. Los kshatriyas. Estos dominaban la parte militar, ya que representaban a los guerreros defensores del pueblo y del monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos del monarca. Los vaishyas. Estos personajes estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, los cuales trabajaban como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas necesarias al pueblo de parte del gobierno. Los sudras. Estos representaban la casta más baja, compuesta de campesinos y personas del pueblo que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio y servidores de las demás castas. Eran gente muy trabajadora y principalmente era una casta creada de indígenas sometidos para que realizaran dichos trabajos, una especie de esclavos.
organización social, ¿no? Los brahmanes, que básicamente era la élite que se encargaba directamente de tomar decisiones, que directamente estaban a cargo de los territorios y sobre todo, perdón, de las actividades, ¿no? Hablamos los kshatriyas también, que viene a ser lo que es la parte militar directamente del imperio. Hablamos también los vaishyas, que básicamente era el pueblo en general, y los shudras, que básicamente eran considerados como los esclavos dentro de esta cultura, ¿no? Básicamente estaban organizados de esta manera. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de la organización social, determinamos lo que es una manera, por decirlo así, de cómo ellos directamente estaban bien delimitados, es decir, no podía pasarse lo que es una casta a la otra. Y más que todo, la mayoría de estas personas obviamente estaban en contra de los parias, ¿no? Que si bien es cierto, los shudras eran los esclavos, pero también existía lo que es una clase social más baja aún, que eran conocidos como los parias, y que no pertenecían a ninguna clase social, y básicamente era el sector marginado que obviamente contaba esa civilización, ¿no? Ahora, la organización política de la India. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Silvana Coronado, por favor? Buenos días, Lice. Organización política de India. La organización política de los indios no es tan conocida ni detallada, pero se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividía entre varios reyes e incluso diferentes reinos que hasta se peleaban por preservar y extender su territorio. Sin embargo, no siempre contó con la misma organización política ni social. Aún así, la más importante fue la monarquía, en la cual se heredaba el poder entre la familia de los monarcas. Bien, es cierto, aquí podemos determinar que su forma de gobierno básicamente estaba por varios reyes, ¿no? Y que obviamente acá se encargaban de tomar todas las decisiones dentro del imperio, pero obviamente se puede catalogar que estaba en base de un gobierno monárquico, es decir, en base directamente a un grupo selecto y que obviamente lo hacían o heredaban directamente a su hijo primogénito, ¿no? Y que obviamente pues era una forma en que la mayoría de los gobiernos de la antigüedad básicamente establecían lo que es su desarrollo, ¿no? Aquí podemos ver la organización social, hablamos de los brahmanes, kshatriyas, vaishyas, shudras, y también hablamos de los padres, ¿no? Que básicamente su casta social obviamente estaban determinadas claramente y cada una de ellas cumplían funciones dentro de su imperio, ¿no? La religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Yángora? Religión. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días. La, la civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo y el budismo. No lo veo bien, dice Deco. Cuales muchas veces se consideran más filosofía que religiones. Excelente, muy bien. Hasta ahí alcanza a ver, dice. Listo, muy bien. Parece que es el tema del Internet. Muy bien, yo le voy a ayudar. Bien, si bien es cierto cuando nosotros hablamos de la religión, básicamente ellos se establecen en dos pensamientos o dos corrientes filosóficas, ¿no? Que es el hinduismo y el budismo, que básicamente son expresiones de vida o normativas de la conducta de los seres humanos que nosotros debemos tener, ¿no? Por ejemplo, el budismo básicamente hace referencia a un personaje que era Buda, ¿no? Ahora, me ayuda por favor acá en el siguiente párrafo, por favor, el señor o la señorita, ya, muy bien. Me ayuda por favor el señor Darwin Toakis, ¿estamos ahí? No, sin asistencia, excelente, muy bien. No, Ya, profe. ya, muy bien, la señorita Ligia
Margot, por favor. Ya, muy buenos días. Buenos Dioses días. de la cultura india. El hinduismo tiene muchas variaciones y dependientes de las personas y sus caracteres. Se adora a distintos dioses y se lleva un estilo de vida diferente, pero entre los dioses más destacados del hinduismo podemos mencionar los siguientes. Brahma, este es considerado como el Dios creador del universo y forma parte de la Trinidad Trimurti, junto a Vishnu y Shiva. Es el esposo de la diosa del conocimiento, Saradivati, y también de Savitri, que es la hija del dios Sol. Este dios se representa con 4 cabezas, 4 caras y 4 brazos, donde cada boca recita uno de los 4 Vedas. Vishnu es el dios principal del Vishuismo, donde se representa como el creador, preservador y destructor, pero luego dio origen al dios Brahma y Shiva. Se cree que habita en un paraíso que está conformado por piedras preciosas y oro, llamado Vaikunta. Shiva tiene el papel de dios destructor en la Trimurti, pero es considerado el dios principal en el shivaísmo. Se le presenta como un dios azteca que habita en el monte Kailash, pero al mismo tiempo se le representa como un esposo dueño de la familia, conformado por un esposo Parvati y sus hijos. Excelente, señorita. Hasta ahí. Muchísimas gracias. 10. Gracias. Muy bien. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de la religión, ¿no? Hablamos de 2 corrientes importantes, del hinduismo y del budismo, ¿no? Por ejemplo, dentro del hinduismo generalmente destaca lo que es una corriente básicamente fuerte, por decirlo así, estableciendo lo que son normativas y conductas de las personas. Por ejemplo, ¿qué es el karma? ¿Qué será el karma? Señor Ricardo, dígame, por favor, ¿qué será el karma? Se supone que es lo que te pasa por hacer cosas buenas o malas que se ponen a ti mismo. Excelente, muy bien, 10. Básicamente el karma, justamente como lo mencionaba el señor Ricardo, ¿no? Es directamente una premiación, por decirlo así, si yo tuve una buena conducta con las demás personas. Pero si yo no tuve una buena conducta, me he portado mal, ese mismo mal va a regresar pues a mí, ¿no? En donde básicamente se establece que el hinduismo menciona que el karma es una postura importante dentro de la conducta de los seres humanos, pero también hace hincapié acerca de la reencarnación. La pregunta es, ¿será que existe la reencarnación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Será? No creo, Lice. Ya, muy No creo. bien. Puede ser. 50-50. Ya, excelente puede ser. Básicamente en Mongolia se dice, bueno, en algunas comunidades que obviamente tienen sus propias religiones, ¿no? Creen directamente en la reencarnación, pero ellos mencionan que uno va a reencarnar en el animal que más le gustó en vida. Por ejemplo, si a mí me gustan, qué sé yo, los conejitos, cuando yo muera, bajo esa creencia, voy a reencarnar en un conejito. Así que, ¿qué animales les gustan a ustedes? Un El perrito. gato. Ya, muy bien. ¿Cuál más? Los Un gatos. perrito. Me gusta la oveja. Ya, muy bien. Un Excelente. águila. Un águila, muy bien. Entonces, miren, básicamente son pensamientos que a la larga
Si bien es cierto, cuando hablamos temas de reencarnaciones en el mundo, han existido algunos casos, pero en fin, obviamente cabe mencionar de que dentro del hinduismo creen fervientemente sobre la reencarnación, ¿no? Y el budismo, obviamente, aquí se le hace representación directa de Buda. Buda, que básicamente estableció algunos principios y uno de los cuales decía que para que el ser humano logre ser feliz, tiene que alejarse de los bienes materiales y obviamente encontrará la iluminación del alma. ¿Qué es la iluminación del alma? Es la felicidad. Es algo similar a la religión que en su momento les mencionaba de los asiáticos, ¿no? Que cada uno puede tomar la religión que uno desee y obviamente pues nos va a llevar al mismo punto, que será la felicidad del alma, ¿no? Ahora, los dioses hindúes más representativos tenemos Brahma, el dios creador, Vishnu, el dios de la el dios creador directamente conocido como Vishnu, Brahma, el dios creador del universo, Shiva, el dios destructor, Rama, el dios directamente acerca de la veneración, por decirlo así, justamente trata acerca de la casa, ya el dios Rama, el dios Indra, que generalmente también es considerado otro dios de la guerra, y el dios Agni, que es el dios del fuego, ¿no? Miren, básicamente aquí tenemos la representación directa de estos dioses, ¿no? Pero algo que mencionar, sí lo vamos a hacer un poquito más grandecito, ya para observarlo de la mejor manera. Ya, aquí directamente nosotros podemos detallar en estas imágenes, ¿no? ¿Qué características podemos detallar de estas imágenes? Por ejemplo, acá, del dios Brahma. Que tiene muchas manos. Muy bien, tiene muchas manos, excelente. ¿Qué más? Mucha cabeza, tres cabezas Tiene tiene. tres cabezas. Excelente, muy bien. ¿Qué más? En el cuello tiene como una serpiente y varios colores. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más logramos observar? Tiene Tiene colado una seis jarra ojos, con una tres mano y en bocas. otra mano. Tiene el Ya. sol atrás de él. Excelente, muy bien. Ahora, hay una flor importantísima que es representativa de la civilización india. ¿Cómo se El llama la loto, flor? el loto, flor de La loto. flor de loto. Loto. Excelente, muy bien, como lo representaba. Ahora, aquí tenemos la trinidad directamente de estos dioses, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva. Por ejemplo, aquí podemos detallar, ya lo vamos a hacer un poquito más grandecito, ya que se vea de la mejor manera, ¿no? Acá. Miren, por ejemplo, si hablamos directamente del dios Vishnu, ya. ¿Cómo está directamente representado el dios de aquí? ¿Qué nomás tendrá? Es un hombre calado una lanza. Tras él está un toro. ¿El de aquí? Justamente del pulsador, aquí. No tiene una flor en la mano, Ya, muy bien. una copa, corona. una copa parece, y cruzado Excelente, las muy piernas. bien. Cruzado las Tiene piernas, A excelente. Muy bien. diferencia de las otras tiene posturas que una muestran los antorcha. otros dioses, la pierna izquierda de él siempre está abajo en cada fotografía. Excelente, muy bien. Somos bastante observadores, muy bien. Shiva, acá. Ahí tiene un toro Atrás detrás. está un toro, está una Tiene una lanza. lanza, lo que sea. Una Un mano trinche y con- viste con piel de animales. Excelente. Y el color de piel básicamente se logra asimilar que tiene un color azul, ¿no? Entonces, estos dioses son conocidos como la Santa Trinidad, por decirlo así, de la civilización india, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de estos dioses prácticamente fueron los más representativos y obviamente con el dios Indra, Rama, Agni, que generalmente representaban a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la arquitectura y de las obras que generalmente esta civilización nos dejó, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Maritza Carrillo, por favor. Buenos días, Lice. Buenos días, por favor. La India fue el centro de muchas construcciones importantes y monumentos impresionantes asociados al ámbito religioso del IUS. Muchos de estos monumentos se mantienen en pie hasta nuestros días. Entre los principales monumentos podemos mencionar las siguientes: Taj
May. Este es sin ninguna duda el monumento más sobresaliente y fascinante todo el territorio hindú, construido entre los años 1632 y el 1653 por mandato del emprendedor musulmán Shah Jahan. Taimán. El Taimán es un mausoleo que es emprendedor mandado a construir en honor a su amada esposa Mustang Mai. Es considerado el más impresionante modelo de arquitectura mongola, imperio mongol, junto a estilos persas, islámicos, hindúes y turcos. Debido a esto se ha ganado el título de Patrimonio de la Humanidad y más sobresaliente aún se le considera una de las nuevas y 7 maravillas del mundo moderno. Por ejemplo, aquí tenemos directamente lo que es el Taj Mahal, ¿no? Que obviamente es una de las construcciones hindúes más emblemáticas realizadas en los años de 1632 y 1653, ¿no? Directamente en honor a la esposa directamente del señor Mahal, ¿no? Si bien es cierto, es una obra bastante importante que al día de hoy tiene bastante aceptación en nuestra sociedad y que obviamente nosotros la vamos comprendiendo y aprendiendo con el pasar de los años, ¿no? Otra obra importante también a resaltar es el Jama Masjid, que básicamente era una de las mezquitas más importantes del mundo y obviamente pues se encuentra en Delhi, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos encontrar lo que son las columnas, podemos encontrar directamente lo que es la entrada y sobre todo también podemos destacar lo que son las cúpulas, ¿no? Muy bien, dice, esta mezquita fue construida por mandato del emperador musulmán Shah Jahan entre los años 1644 y 1658 en la cima de una pequeña colina de la cual le da la capacidad de ser vista desde muchos puntos de vista, ¿no? El fuerte Amber es un complejo palaciego situado en la ciudad de Amber, construido por Meneas en el siglo XIV, ¿no? Y que básicamente fue lo que es un fuerte bastante representativo en donde básicamente vivía lo que era el califa, ¿no? Y finalmente el Qutb Minar, que básicamente estaba en Delhi y obviamente al día de hoy es reconocido como uno de los patrimonios más grandes de la humanidad, ¿no? Aquí podemos encontrar sus colores, la columna, sí, hablamos también de sus detalles, ¿no? Ahora, vamos a hablar también acerca de la economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Me regala un segundito. ¿Ya? El señor Carlos, ¿ya? Montserrat. Por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? ¿Sí me Economía. escucha? Sí, le escuchamos. Economía. La economía de los indios dependía de una gran variedad de trabajos. Entre ellos podíamos mencionar la agricultura como principal medio de vida, logrando cultivar cebada y trigo. Además se cultivaban legumbres, sésamos, melones y dátiles. Aparte del arroz en ciertas zonas específicas cerca de los ríos Ganges. Por otro lado, los indios también vivían en la ganadería, pero por lo cual domesticaban una gran variedad de animales de carga, entre ellos el buey, el elefante, el asno, el camello, el búfalo. Además desarrollaron el arte de la hilandería para confeccionar distintas clases de textiles en lana y algodón.
De hecho, aún en la actualidad se considera el algodón uno de los materiales más importantes de la industria textil. También aprendieron a trabajar la metalurgia, creo que metales, con materiales como el cobre para la construcción de armas, además del estaño y el plomo. Se adornaban con ornamentos elaborados en oro, plata, marfil y piedras preciosas, la cual también comercializaba. Adicionalmente, se puede mencionar el comercio como parte importante del progreso económico de todo el territorio hindú, por medio del cual se logró sacar provecho de la exportación de productos materiales, metálicos, y tales de valor, y también en productos agrícolas. Listo, profe. Cuando nosotros hablamos directamente de la economía de la civilización india, destacamos directamente la cebada, el trigo, hablamos también de las legumbres, de los melones, que generalmente fueron los productos más representativos directamente de esta cultura, ¿no? Y que obviamente eran cultivados cerca del río Ganges, ¿no? Aquí también podemos hablar de la domesticación también de los animales directamente como el camello, el búfalo, el elefante, el buey, y que generalmente eran utilizados directamente para la carga, ¿no? Ahora, también podemos mencionar que desarrollaron lo que era el arte de la hilandería, es decir, directamente en confeccionar lo que son ropas o vestimentos, ¿no? También podemos detallar que ellos empezaron directamente a trabajar en armas, es decir, en la metalurgia, en minerales como el estaño, el plomo, el cobre, y utilizando también en su momento piedras preciosas, ¿no? Que generalmente eran utilizadas básicamente por los brahmanes, ¿no? Las piedras más representativas. También podemos mencionar que el comercio básicamente tuvo un crecimiento muy fuerte gracias a las rutas de navegación que en su momento los indios lograron también mejorarlas, ¿no? Aquí tenemos lo que es un grupo de trabajadores, especialmente los shudras, están trabajando lo que es la tierra. Aquí podemos verificar que están contando cuántos productos tienen, y obviamente pues la agricultura fue la base también importante de esta civilización, ¿no? Ahora vamos a verificar los grandes aportes que nos han dejado directamente esta civilización. Por ejemplo, hablamos de las matemáticas, hablamos directamente del uso del número 0, ¿sí? Dentro de esta cultura. Hablamos directamente del desarrollo del ábaco, que generalmente fue un instrumento para tomar cuentas que fue utilizado dentro de las matemáticas, y también nos habla directamente del estudio del día de hoy, que nosotros también lo tenemos, que es el pi, ¿no? ¿Qué es el pi? Un número cuántico que no se sabe hasta dónde llega. ¿Ya cuál es el número de relevancia del pi? 3,14. 3,14. Excelente. 10. Muchísimas gracias. Entonces, básicamente son aportaciones que todavía al día de hoy las seguimos estudiando, ¿no? Hablamos también de la circunferencia, del diámetro, ¿no? En tema de la arquitectura, obviamente, pues destacamos lo que son palacios, como el caso del Taj Mahal, que al día de hoy son considerados patrimonios de la humanidad, ¿no? Y en medicina directamente podemos dar la pauta de que ellos directamente empezaron a dar los que son métodos de esterilización. También hablamos del uso directamente de las drogas, por decirlo así, para curar a los enfermos. También ellos directamente empezaron a dar lo que son curas directamente a la picadura de serpientes, medicamentos, antídotos, y que obviamente eran elaborados en base de hierbas, ¿no? También se cataloga que la civilización india, dentro de su cultura, lograron también realizar lo que son pequeñas cirugías, lo que son suturas intestinales, y que generalmente llegaron en su momento, en su mayor apogeo, directamente a tratar lo que son enfermedades fuertes como los tumores, o la extirpación directamente de algunos tumores, sea en la parte de la cabeza o en una parte del cuerpo, ¿no? Muy bien. Y finalmente vamos a hablar de su pintura, ¿no? En donde básicamente estaban detallados algunos de los representantes más importantes, justamente hablando de los brahmanes, sí, dentro de estas obras, ¿no? Aquí también podemos
verificar la representación de un dios en donde básicamente realizaban la bendición directamente a las personas y cada uno de ellos obviamente mantiene su forma de meditación, su mano directamente levantada y obviamente en símbolo de respeto y de veneración directamente a sus dioses, ¿no? Bien, si bien es cierto, estas culturas básicamente lograron tener un repunte importante gracias a que su economía de tal manera se mantuvo dentro de la sociedad, lograron comercializarla por todo el mundo y dentro de estas obras, dentro de las disciplinas, también logramos destacar lo que era la música, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que los instrumentos que más se desarrollaron dentro de esta cultura fueron los instrumentos de viento o lo de percusión que también nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos de viento? Flauta. Ya, muy bien. ¿Cuál más? La guitarra. La guitarra. Saxofón. ¿Será de viento? Saxofón, de pronto dice. Excelente, muy bien. Ahora sí, de percusión, ¿cuál será? Guitarra. Las guitarras, muy bien. Que básicamente la música dentro de esta cultura también se desarrolló, ¿no? Y como ustedes saben, básicamente los hindúes todavía mantienen la mayoría de estas tradiciones, la mayoría de estas culturas, y que sobre todo directamente nosotros día con día tenemos que seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dice. Ya, ¿me confirman, por favor? Sí, no. Ya. No, dice. No, listen. Excelente, muy bien. Por favor, no nos olvidemos siempre de tener todos los documentos al día, ¿no? Y obviamente puedes evitar contratiempos al finalizar el año lectivo. Bien, me regalan un segundito, por favor. Me regalan un segundito. Su profe ya está en línea. Sí, me regala un segundito, por favor. Voy a verificar lo que es directamente la asistencia, por favor, ¿sí? Me regalan un segundito. Muy bien. Bien, chicos, en este momento, por favor, yo les voy a compartir lo que es un pequeño enlace, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar la siguiente actividad, ¿ya? No se olviden, por favor, compartir también en el grupo de WhatsApp para que los chicos que no ingresaron puedan realizar también la actividad, ¿no? Entonces van a realizar lo que es una pequeña lección, sí, y esta actividad la van a presentar hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Bien, les voy a compartir por favor en el chat del Zoom en este momento. ¿Ya? Bien, lo quedamos de esa manera. Bien, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias.